De mendigo a millonario. La increíble historia de un hombre negro. Enrique Alvarenga no es un hombre común. A sus 35 años, es el cerebrito detrás de una de las empresas mineras más gigantescas en el corazón de México. Pero lo que pocos saben es que su historia no fue siempre de trajes caros y oficinas de cristal. Dicen que comenzó desde abajo, sin nada. Un hombre negro en un mundo que apenas le daba espacio. Plazas oscuras, ciudades grises, y un joven con un sueño que quemaba más que el sol del desierto. ¿Cómo pasó de mendigo a millonario? Nadie lo sabe con certeza. Algunos cuentan que hay un misterio enterrado en esa fortuna, un secreto que ni él mismo se atreve a pronunciar. Todo parecía ir bien. Enrique vivía entre autos lujosos, fiestas deslumbrantes y mansiones de ensueño. Pero la vida le lanzó un golpe brutal hace unas semanas. La ley, con un documento frío y severo. ¿Casarse con quién? No había tiempo para romances, solo decisiones rápidas. Así que, sin pensarlo mucho, Enrique firmó un compromiso con una desconocida. Una mujer sin rostro aún en su memoria, pero con una promesa que debía cumplir para no perder todo. Llegó el día. Bajo un cielo pesado, en un salón decorado con flores blancas y luces doradas, la boda parecía el final de un capítulo. Pero nada estaba listo para lo que tenía que pasar. Entre la gente, de repente apareció Mariana, su primer amor, la que le robó el aliento en la adolescencia, la que conoció la inocencia y el fuego al mismo tiempo. No era la chica de antes. Ahora ella vestía la sencillez de una veterinaria que salvaba animales en las comunidades más olvidadas, con manos firmes pero llenas de ternura. Sus ojos brillaban, y en ellos se veía la tormenta que Enrique pensó enterrada para siempre. El ambiente se partió. Los murmullos crecían. Las miradas lo descubrieron. Enrique sintió cómo el pecho se le apretaba, la garganta se secaba y las manos empezaban a temblar. ¿Qué debía hacer? Su familia esperaba la boda. La ley apretaba. Y Mariana estaba ahí, recordándole todo lo que había dejado ir. La ceremonia se convirtió en una batalla invisible, una lucha interna con gritos mudos, silencios que pesaban toneladas y miradas que quemaban como un carbón ardiente. Pero entonces llegó la noticia que rompió el frágil equilibrio. Mariana estaba embarazada. El temor se mezcló con la esperanza en el mismo instante. ¿Qué hacía ese pequeño ser en medio de este caos? Enrique y Mariana. Enrique, en medio de ese torbellino, buscó refugio bajo un viejo árbol en San Juan del Río, el lugar donde juraron amarse una vez en el tiempo. Allí, con el viento acariciando sus rostros y el corazón latiendo con fuerza, se enfrentaron al peso de sus heridas y sus esperanzas. El silencio quedó suspendido. La pregunta flotó en el aire como un fantasma. ¿Podrán sanar esos viejos dolores y luchar por un futuro juntos? ¿O esa brecha que los separa será demasiado grande para saltar? ¡Ey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta. De repente, un sonido rompió la tensión. Un estruendo sordo resonó desde el fondo del salón, como un trueno inesperado. Las luces parpadearon y la puerta principal se abrió de golpe. El figura que cruzó el umbral era imponente, con un aire de autoridad que detuvo a todos en seco. Era Javier, el hermano menor de Enrique, que había estado desaparecido durante años. Nadie lo había mencionado durante la ceremonia. Era un fantasma del pasado, un eco de un tiempo que Enrique había enterrado. Los murmullos comenzaron, las miradas se entrecruzaron. Era un hombre diferente. Su piel mostraba marcas de una vida dura. Sus ojos tenían una determinación oscura que echaba sombra sobre cualquier alegría en el ambiente. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Enrique, gritó con voz firme, su tono cortante como un cuchillo. Necesitamos hablar. No puedes casarte con ella. Las palabras se deslizaron por el aire como un veneno. La multitud contuvo la respiración, y Enrique sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Javier se acercó, cada paso firme y pesado, como si estuviera cargando un secreto que podría desmoronarlo todo. No sabes la verdad sobre tu padre, Enrique. No lo conocías como creías. Todo lo que tienes es parte de un engaño. Entonces Mariana lo miró, confusionada. El temor se adueñó de su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa, el eco de la vida que había construido junto a Enrique empezando a desvanecerse. Javier, ahora muy cerca, parecía acumular una fuerza que hacía vibrar el ambiente. La fortuna no es tuya, es de alguien que la mereció más que tú. Y si no me haces caso, perdiste todo. Enrique sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban. ¿Un engaño? ¿Una fortuna robada? Las preguntas danzaban en su mente como hojas llevadas por el viento. Mariana, atrapada entre él y su pasado, gritó: «Dímelo. ¿Qué es lo que escondes? Estamos en medio de una boda. No te atrevas a arruinar esto». Pero Javier no la escuchó. Su mirada estaba fija en Enrique. Tu padre hizo tratos oscuros, Enrique. Él tomó decisiones que nos llevaron a esta locura. Y lo que no sabes es que hay otra vida. Una hermana te vive en la sombra de su legado. Una hermana que ha esperado demasiado tiempo. Si no lo crees, mira a tu lado, porque lo que viene no es una broma, es la verdad. El aire se volvió espeso. El tiempo pareció detenerse. Una ola de sorpresa y murmullos recorrió al público. Mariana lanzó un vistazo rápido a Enrique, buscando respuestas que él mismo no tenía. Así la ceremonia, que debería ser un nuevo comienzo, se tornó en una tormenta feroz de incertidumbres. En ese momento, una aparición inesperada capturó la atención de todos. La puerta se abrió de nuevo, pero esta vez reveló a una mujer que parecía haber salido de un sueño. Era hermosa, con un aura que iluminaba la habitación. En su mano, una carta arrugada parecía arder de importancia. «Vine a buscar a mi hermano», dijo con voz clara, sus ojos fijos en Enrique. Las palabras resonaron como un trueno. Enrique, aturdido, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Hermano? ¿Mujer? ¿Qué más secretos escondía su familia? Se sintió atrapado entre dos realidades, su mente y su corazón en guerra, temiendo que el futuro que una vez vio tan brillante se convertía ahora en un laberinto oscuro. El caos se apoderó de la sala. Las voces se entremezclaron, y él supo en su fuero interno que todo estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. ¿Podrían sus sueños sobrevivir a esta nueva revelación? La batalla apenas comenzaba. La tensión en la sala era palpable. Todos esperaban el desenlace de un momento que parecía eterno. La hermosa mujer en la puerta, con la carta aún en su mano, rompió el silencio como un rayo. «Vine a buscar a mi hermano», repitió, y sus ojos parecían fluir con una verdad que todos temían escuchar. Enrique sintió una sacudida en su pecho, como si un trueno hubiera resonado en su interior. «Hermano». La palabra retumbó en su mente como un eco persistente. «¿Quién eres?», logró articular. Su voz un susurro lleno de confusión. La mujer dio un paso adelante. «Soy Valentina, tu hermana, la hermana que nunca conociste, la que fue apartada de tu familia». Cada palabra era como un ladrillo más en el muro de su realidad, y el asombro se convirtió en un hormigueo frío que le recorría la espalda. La multitud tembló, el murmullo crecía, y todos estaban fijamente mirando el escenario que se estaba desenrollando. «Esto no puede estar pasando», pensó Enrique. Pero ahí estaba, una desconocida que desafiaba todo lo que creía saber sobre su vida. «¿Qué?». Mariana, paralizada,
Apenas logró hablar. ¿Tu hermana? ¿Es verdad, Enrique? Valentina levantó la carta. El papel viejo y arrugado parecía contener el peso de muchos secretos. Este documento prueba que somos hijos de tu padre, Enrique. Él me dejó atrás por decisiones que nunca entendí, pero tengo derecho a la herencia también. Las palabras cayeron como una bomba en la sala, y diversos rostros se tornaron pálidos. Enrique sintió cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. La fortuna, la vida que había construido, ¿era un castillo de naipes? La sorpresa se convirtió en angustia. No te creo, respondió, las manos temblando, en un intento de aferrarse a la lógica, a la realidad que conocía. ¿Por qué has aparecido ahora? Valentina, con mirada firme, respondió. He estado buscando justicia, Enrique. Quiero que sepas la verdad. No es fácil para mí estar aquí, pero tu padre ocultó su pasado. La descripción que te dio de su vida es solo una parte de la historia. Los murmullos eran un rugido a sus espaldas. Enrique podía sentir la presión aumentando en su pecho. Su familia, que siempre había sido un refugio, ahora se planteaba como un laberinto de decepciones y mentiras. Entonces, ¿quién es realmente mi padre? ¿Qué clase de hombre era? Preguntó, su voz quebrándose suavemente. Era un hombre que traicionó a su propia sangre en nombre de su riqueza. Nunca quiso que supieras de mí. La tensión creció, el aire se volvió espeso. Mariana, en medio de este caos emocional, se sintió perder el control. Tú no puedes hacer esto, Valentina. No puedes interrumpir nuestra vida. Las palabras estaban cargadas de temor y desafío. ¿Y por qué no? ¿No quieres saber la verdad? Valentina replicó con una determinación feroz en sus ojos. ¿No quieres saber lo que significa realmente toda esta fortuna? El corazón de Enrique latía con fuerza, pero en ese momento, la sala se iluminó con un brillo extraño. Un estruendo resonó. La puerta principal se abrió nuevamente. Un hombre apareció, su rostro cubierto. Con una voz profunda, el extraño dijo, «Soy yo. He llegado justo a tiempo para detener esta locura». La tensión se volvió palpable. Todos estaban congelados, mirando al nuevo visitante. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, ya alterado. «¿Qué es lo que sabes?». El hombre se quitó la capucha, revelando un rostro que dejó a todos boquiabiertos. Enrique sintió que su respiración se cortaba. «Soy tu padre», dijo. «Y tengo que decirles a todos la verdad sobre por qué he estado escondido». Una mezcla de incredulidad y pánico llenó la habitación. El tiempo se detuvo por un instante, mientras cada mirada se posaba en el hombre que había aparecido de repente, en una verdad abierta y desgarrada. ¿Qué secretos traería consigo? ¿Cómo afectaría eso lo que quedaba de su vida? La tormenta apenas comenzaba, y Enrique cuestionaba todo lo que había creído, porque la verdad puede ser un camino tortuoso y oscuro. La tensión en la sala era palpable. Todos esperaban el desenlace de un momento que parecía eterno. La hermosa mujer en la puerta, con la carta aún en su mano, rompió el silencio como un rayo. «Vine a buscar a mi hermano», repitió, y sus ojos parecían fluir con una verdad que todos temían escuchar. Enrique sintió una sacudida en su pecho, como si un trueno hubiera resonado en su interior. «Hermano», la palabra retumbó en su mente como un eco persistente. «¿Quién eres?», logró articular, su voz un susurro lleno de confusión. La mujer dio un paso adelante. «Soy Valentina, tu hermana, la hermana que nunca conociste, la que fue apartada de tu familia». Cada palabra era como un ladrillo más en el muro de su realidad, y el asombro se convirtió en un hormigueo frío que le recorría la espalda. La multitud tembló, el murmullo crecía, y todos estaban fija. «Esto no puede estar pasando», pensó Enrique. Pero ahí estaba, una desconocida que desafiaba todo lo que creía saber sobre su vida. «¿Qué?
Mariana, paralizada, apenas logró hablar. ¿Tu hermana? ¿Es verdad, Enrique? Valentina levantó la carta. El papel viejo y arrugado parecía contener el peso de muchos secretos. Este documento prueba que somos hijos de tu padre, Enrique. Él me dejó atrás por decisiones que nunca entendí, pero tengo derecho a la herencia también. Las palabras cayeron como una bomba en la sala, y diversos rostros se tornaron pálidos. Enrique sintió cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. La fortuna, la vida que había construido, ¿era un castillo de naipes? La sorpresa se convirtió en angustia. «No te creo», respondió, las manos temblando en un intento de aferrarse a la lógica, a la realidad que conocía. «¿Por qué has aparecido ahora?» Valentina, con mirada firme, respondió. «He estado buscando justicia, Enrique. Quiero que sepas la verdad. No es fácil para mí estar aquí, pero tu padre ocultó su pasado. La descripción que te dio de su vida es solo una parte de la historia. Los murmullos eran un rugido a sus espaldas. Enrique podía sentir la presión aumentando en su pecho. Su familia, que siempre había sido un refugio, ahora se planteaba como un laberinto de decepciones y mentiras. Entonces, ¿quién es realmente mi padre? ¿Qué clase de hombre era?, preguntó, su voz quebrándose suavemente. Era un hombre que traicionó a su propia sangre en nombre de su riqueza. Nunca quiso que supieras de mí. El aire se volvió espeso, el tiempo se detuvo. Mariana, en medio de este caos emocional, se sintió perder el control. «Tú no puedes hacer esto. Valentina, no puedes interrumpir nuestra vida». Las palabras estaban cargadas de temor y desafío. «¿Y por qué no? ¿No quieres saber la verdad?», Valentina replicó, con una determinación feroz en sus ojos. «¿No quieres saber lo que significa realmente toda esta fortuna?». El corazón de Enrique latía con fuerza, pero en ese momento, la sala se iluminó con un brillo extraño. Un estruendo resonó. La puerta principal se abrió nuevamente. Un hombre apareció, su rostro cubierto. Con una voz profunda, el extraño dijo: «Soy yo. He llegado justo a tiempo para detener esta locura». La tensión se volvió palpable. Todos estaban congelados, mirando al nuevo visitante. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, ya alterado. «¿Qué es lo que sabes?». El hombre se quitó la capucha, revelando un rostro que dejó a todos boquiabiertos. Enrique sintió que su respiración se cortaba. «Soy tu padre», dijo, «y tengo que decirles a todos la verdad sobre por qué he estado escondido». Un murmullo de incredulidad dejó caer el aire como si un peso enorme hubiera aplastado la atmósfera. La multitud no podía creer lo que escuchaba. «¿Padre?», gritó Javier, sus ojos desorbitados. «Esto no puede ser real». «Lo es», continuó su padre, tomando una bocanada de aire profundo. «Y la razón de mi ausencia es más oscura de lo que imaginas. No solo hay una hermana perdida». Su voz tembló, y de repente bajó la cabeza como si el peso del mundo lo aplastara. «También tengo un hijo ilegítimo. Y ese hijo está aquí, hoy, en esta sala». La sala estalló en murmullos. Enrique sintió un torrente de emociones chocar en su interior. ¿Un hijo ilegítimo? ¿De quién estaba hablando? «¿Qué?», exclamó Mariana, su rostro pálido. «¿No puede ser?». «Es la verdad», continuó su padre, levantando la vista con una resolución apasionada. «Y si no lo reconocemos juntos, la maldición sobre nuestra familia continuará. Este chico tiene derecho a la herencia, igual que ustedes». Valentina quedó boquiabierta. «¿Quién es?», preguntó, en un susurro que era solo para ella. Enrique observó las caras a su alrededor, los ojos llenos de incredulidad. La sala se había convertido en un campo de batalla de dudas y secretos. Uno más, otro hijo. ¿Qué significaba eso para él? Las miradas se centraron en el fondo de la habitación, donde una sombra comenzaba a hacerse visible. Un joven,
de no más de 20 años, con la mirada decidida y la postura desafiante, se acercaba lentamente, como si reclamara su lugar en la historia. Cada paso traía consigo una nueva tensión, un nuevo enigma. «Soy yo», dijo el joven con voz clara. «Soy el hijo que su padre nunca quiso reconocer». La sala estalló en caos. La mente de Enrique giraba. ¿Quién era este chico? Y más importante aún, ¿cómo afectaría todo esto su vida, su fortuna y su relación con Mariana y Valentina? La revelación lo dejó sin aliento, suspenso en una verdad que solo comenzaba a desvelarse, y en un giro inesperado, el futuro que pensaba tener se tornaba incierto y aterrador. ¿Podrían sus sueños sobrevivir a esta nueva tormenta? La batalla apenas comenzaba. La atención estaba fija en el joven que se acercaba. Los murmullos se intensificaban a medida que su figura se hacía más clara. Enrique, aún aturdido por las revelaciones, no podía apartar la vista de aquel rostro familiar. Su corazón latía con fuerza, y la confusión se mezclaba con un destello de reconocimiento. Era como mirar al espejo, pero algo más profundo lo estremecía. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó Enrique, su voz temblando ahora. Cada palabra se sentía como un grillete ajustándose. La multitud contuvo la respiración mientras todos esperaban la respuesta. «Soy Mateo», dijo el joven, con una voz firme, pero sin rencor, «el hijo ilegítimo de tu padre. La existencia de nuestra relación fue un secreto cuidadosamente guardado». Un escalofrío recorrió el salón, y el aire se tornó denso. La atmósfera se volvía irrespirable, como si un gran peso hubiera caído sobre todos. Enrique, confundido, balbuceó: «No, esto no puede ser cierto». Cada palabra era un intento de aferrarse a la realidad que conocía, donde su vida había cobrado sentido. Sin embargo, Mateo continuó: «He estado en la oscuridad durante mucho tiempo. Crecí escuchando historias sobre una fortuna que nunca supe que me pertenecía también. Y he venido a reclamar lo que es mío». Mariana se llevó las manos a la boca, incapaz de contener el impacto que esas palabras provocaban. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó. Su voz, entre el pánico y la ira, resonó como un trueno en la sala repleta. «No puedes destruir la vida de todos con tus mentiras», replicó Javier, ahora también en pie, furioso. «Tú no eres parte de esta familia». «Pero lo soy», respondió Mateo, manteniendo la calma mientras las miradas se volvían contra él. Como si su mera existencia fuera un insulto. «Soy la prueba de que todo lo que han construido se basa en secretos». La verdad de sus palabras golpeó como una ola en la playa, sacudiendo las bases de cada relación, como un temblor provocando fracturas. De repente la luz parpadeó de nuevo, y un estruendo resonó. La puerta principal se abrió de golpe una vez más. Un hombre, de un porte majestuoso, irrumpió en la escena como una tormenta. Su mirada era intensa, oscura, sus ojos revelaban una profundidad de experiencia, de sufrimiento. «¡No te acerques a él!», gritó Enrique, señalando a Mateo, sus manos temblando de rabia y temor. Pero el nuevo hombre avanzó, como si desafiara cualquier intento de detenerlo. «Soy Javier Alvarenga, padre de Mateo. He venido para aclarar todo este embrollo». La confusión ahora se convertía en caos. Todos estaban paralizados al escuchar el nombre. «¿Qué?», repitió Valentina, mirando a Mateo y luego a su padre. Tú eres el hijo que nos ocultaron». Sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas. «Exactamente», dijo Javier con la voz circunspecta pero poderosa. «Todo esto, esta fortuna, son solo sombras de un pasado repleto de traiciones y decisiones que rompieron nuestra familia». El aire se volvió irrespirable. Un susurro recorrió el salón. La masa ahora se encontraba dividida entre la incredulidad y la furia. Las miradas llenas de acusación se intercambiaron,
Pero esto no tiene sentido, dijo Enrique, su voz elevada. No puede ser verdad. Mi padre nunca lo mencionó. Él lo hizo porque lo sabía. Cada centavo que has ganado es un beneficio de un pecado transmitido de generación en generación, dijo Javier, con un tono que sacudió las emociones de todos. Esa fortuna no estaba solo destinada a ti, Enrique. Siempre ha pertenecido a Mateo también, aunque haya estado lejos. El rostro de Enrique se tornó pálido. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. ¿Era eso lo que le había estado diciendo su padre al aparecer sin previo aviso? El pánico se mezcló con la rabia, y su mente daba vueltas, incapaz de aceptar lo que sucedía. Pero entonces, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer, una figura conocida, ahora con el rostro cubierto de pánico, emergió de entre la multitud. ¡Todos, corran! ¡La casa está en llamas! El ruido de alarmas, el humo comenzando a llenar el aire, y el caos estalló en la sala. La gente se movía, tropezándose y gritando, mientras Enrique, aturdido, miraba a su alrededor. La verdad que había comenzado a desvelarse se consumía en el caos. No solo se trataba de secretos familiares y herencias, estaba en juego su vida entera. ¿Toda esta lucha por los lazos familiares podría desvanecerse en un instante? Tenía que salir de allí. Sin mirar atrás, Enrique se precipitó hacia la salida, una vez más atrapado en una carrera a la supervivencia. ¿Qué pasaría con su fortuna? ¿Y con Mariana, Valentina y Mateo? La oscuridad se cernía sobre ellos, y en ese momento el futuro se tornaba tan incierto como lo había sido su pasado. El grito estruendoso resonó en la sala, como un eco de terror que retumbaba en los corazones de todos. La multitud, en un estado de pánico absoluto, comenzó a empujarse unos contra otros, intentando encontrar la salida. El humo se arremolinaba, envolviendo a todos en una niebla espesa e inquietante. Enrique corrió, sin mirar atrás. El aliento le faltaba, los gritos de desesperación retumbando en su mente, mientras las llamas comenzaban a devorar parte del salón. Se sintió perdido en el caos. La visión de Mariana se desvanecía entre el humo y la multitud. «¡Mariana!», gritó, su voz ahogada, pero no podía encontrarla. El suelo comenzaba a temblar, como si el mismo edificio estuviera gritando de dolor. En un instante su mente se llenó de imágenes de su vida, de lo que había construido, de los secretos que ahora amenazaban con consumirlo todo. A medida que se abría camino hacia la salida, un fuerte crujido resonó. Una parte del techo se derrumbó, y él se lanzó hacia un lado par. El desastre era implacable. Quería rescatar a todos, a Mariana, a su familia, a Mateo, un hermano que había llegado hasta ese momento. La locura del fuego y la confusión llevaban a todos al borde del colapso. En medio del desorden, Enrique sintió una mano en su hombro. Era Mateo. «¡Vamos! ¡Necesitamos salir!», gritó. Su rostro era una mezcla de pánico y determinación. Juntos corrieron, empujando a la gente que intentaba escapar. Pero el fuego era voraz, tomando fuerza, y cada segundo contaba. «¡Enrique!», la voz de Mariana atravesó el ruido. Él giró, buscando su figura entre la multitud. Cuando finalmente la encontró, estaba atrapada contra la pared. El humo a su alrededor era denso, y sus ojos reflejaban terror. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, pero en el camino la figura de Javier de repente apareció a su lado, gritando: «¡No! ¡Regresa!». Enrique frunció el ceño, decidido. Ella no puede quedarse aquí. Fue entonces cuando un estruendo aún mayor resonó. La estructura del edificio comenzó a ceder. Y el pánico se apoderó de todos cuando las luces parpadearon y se apagaron por completo. Enrique luchó por avanzar, pero el tiempo se detuvo en su mente. El fuego devoraba sueños, realidades. De pronto, un grito desgarrador rompió la oscuridad.
«¡Detente!». Era la mujer que había entrado al salón antes, Valentina. Su cara estaba pálida, pero algo en su mirada irradiaba una fuerza inquebrantable. «Él es el hijo que tu padre abandonó». Todos quedaron paralizados con su declaración. El silencio se formó como una cápsula en medio de la conmoción. Enrique sintió cómo el corazón se le atragantaba y la confusión lo llenaba nuevamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz temblando. «Mateo, no es solo un hermano, él es tú». La revelación resonaba en el aire, como un trueno que retumbaba en el estómago de Enrique. «Eres hijo de tu padre y de mi madre». Las palabras flotaron, causando un efecto en cadena que retumbaba en su mente. «¿Qué?», replicó en estado de choque. «No, eso no puede ser verdad». Pero la mirada intensa de Valentina le decía que cada palabra era ineludible. El fuego a su alrededor palpitaba, como si la vida misma estuviera a punto de estallar. Mateo dio un paso adelante, su voz firme. «Tu madre era la amante de nuestro padre. Él nunca quiso que supieras. Pero yo vine aquí para protegerte, para proteger nuestra sangre». Enrique sintió como si el mundo girara. Todo lo que creía, cada relación, cada sueño, se fragmentaba. El dolor se volvió tangible, y en un instante la verdad fue como un cuchillo afilado atravesando su pecho. Mientras el fuego se acercaba, Enrique se dio cuenta de que la vida que había construido, su fortuna, no solo estaba en juego, su identidad misma estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos. La sala empezaba a desmoronarse, pero la única pregunta en su mente era, ¿qué hacer ahora con todo lo que creía verdadero? Una explosión retumbó detrás de ellos, y la atmósfera se tornó aún más peligrosa. ¿Podrían escapar todos juntos antes de que el pasado terminara de consumirlos? La batalla por su supervivencia apenas comenzaba, y el caos a su alrededor se sentía como el fin y el principio de algo aún más aterrador. La sala temblaba, el humo comenzaba a ascender como un monstruo devorador, y Enrique sentía que su corazón latía con desesperación. La revelación de Valentina se repetía en su mente como un eco, mientras un fuego interno lo arrastraba hacia atrás, hacia Mariana. «¡Vamos, Enrique!», gritó Mateo. Lo aló con fuerza entre la multitud, pero él no podía dejarla atrás. «Mariana». La voz le falló, una mezcla de miedo y ansiedad. Se apresuró hacia ella, su mente rodeada por el caos. Cada paso lo acercaba al destino que lo había consumido. Su amor, su vida, todo lo que había imaginado. Las llamas rugían, pero él estaba decidido. Finalmente la encontró, atrapada en una esquina. Su rostro, iluminado por la luz del fuego, estaba lleno de terror. «Enrique, no puedo salir», gritó, su voz desgarrada por el pánico. El tiempo parecía detenerse. La figura de Javier, observando desde la distancia, tenía una mezcla de angustia y culpa en su mirada, y en su mente Enrique solo podía pensar que debía salvarla. Entonces, un estruendo resonó, el cielo se oscureció y la luz se apagó. «No puedo dejar que esto acabe así», gritó mientras se movía, empujando a las personas que intentaban escapar. Las llamas comenzaron a lamer el suelo, y justo cuando se lanzó hacia ella, un sonido sordo llenó el aire, seguido de una nube de polvo y escombros. Una reja metálica se desplomó de repente desde el techo, creando un caos en la sala. Enrique alzó la vista y vio cómo Mateo fue alcanzado por un trozo de concreto que le cayó por encima. «¡Mateo!», gritó, su voz atravesada por el horror. A pesar del fuego que devoraba todo a su alrededor, corrió a su lado. Pero cuando llegó, ya no había nada que hacer. El joven yacía en el suelo, inmóvil, y el silencio se apoderó del instante. Mariana se acercó a él, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Está bien? Por favor, dígame que está bien». Pero los temores se asomaban en su pecho. Enrique miró a su alrededor. El desenfreno era total, los gritos, el desastre,
la confusión mezclándose con el humo. Necesitamos salir de aquí, ahora. Fue entonces cuando, en medio del caos, una figura salió de las sombras del salón, con una calma inquietante. Era Valentina, y en sus manos sostenía una vieja caja de madera que parecía brillar con un aura propia. Pedro, su padre, la había mencionado, pero nunca había creído que existiera. Es hora de conocer el pasado, Enrique. Esto contiene la verdad de nuestras vidas, dijo con una voz serena que cortó el aire. Enrique, aún en shock por lo que había visto, sintió la presión crecer en su pecho. ¿Qué estás diciendo? No hay tiempo para eso. Pero Valentina levantó la caja y la multitud, aturdida por la presión del tiempo, se volvió hacia ella, cautivada. Es la herencia de nuestro padre, la verdadera herencia. Todo está aquí, insistió Valentina. El aire se volvió tenso con sus palabras, una mezcla de esperanza y desconfianza. Hay secretos que deben revelarse. Es el momento de decidir cómo manejaremos esto. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un estruendo rugiente estalló cuando una de las columnas principales del salón se vino abajo. La caja se abrió y un resplandor salió disparado. Una luz brillante iluminó todo el lugar y por un breve instante el caos pareció detenerse. Enrique tapó su rostro del resplandor mientras la luz se intensificaba. ¿Qué? Cuando finalmente abrió los ojos, la atmósfera era distinta. Todos los presentes estaban paralizados. Los murmullos cesaron. Las llamas parecían atenuarse, pero lo que Enrique vio a su alrededor lo dejó helado. Una figura del pasado aparecía entre el humo. Su madre. ¿Mamá? El susurro le salió temeroso. ¡Hijos! Todo lo que creen saber es solo la punta del iceberg, exclamó ella, su voz resonando con la fuerza de una tormenta. Jamás estuve muerta, ni jamás fui abandonada. He estado con ustedes todo este tiempo, observando, esperando el momento de que conozcan la verdad. El aire se tornó helado. Enrique sintió que su mente estallaba. La realidad se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? Las lágrimas brotaron de sus ojos y el horror se mezclaba con la incredulidad. Aquella revelación lo arrastraba. La luz, su madre, todas las traiciones, todo se transformaba en un laberinto de dudas y secretos. «No puede ser, esto no es posible», gritó Javier, su voz resonando como un eco de desesperación. «¿Qué has hecho? ¿Qué pretendes?» «Pretendo que juntos enfrentemos la realidad», respondió ella, avanzando hacia Enrique, la desesperación en sus pasos. «La familia que pensabas conocer es un rompecabezas de mentiras. La fortuna no solo está en tus manos». Las palabras de su madre flotaban en el aire como un eco ensordecedor. Y justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, la estructura comenzó a ceder, y el sonido de un crujido estremecedor resonó una vez más. El tiempo se detuvo en una fracción de segundo, y con un golpe ensordecedor, el techo se convirtió en una lluvia de escombros. «¡Todo el mundo afuera!», gritó Mariana, una chispa de determinación iluminando su rostro. Pero Enrique, paralizado entre el deseo de entender y el pánico asfixiante, se quedó mirando a su madre, mientras el fuego comenzaba a consumir la esencia de lo que había conocido. ¿Qué era verdad y qué era un engaño? ¿Quién era su familia realmente? En ese momento de caos y luz intermitente, su vida, su amor y su eterna búsqueda de identidad estaban a punto de colisionar de forma devastadora. ¿Sobrevivirían al colapso del pasado y a los secretos que ya no podían ocultar? La batalla por lo que él sabía y por lo que aún le quedaba por descubrir apenas comenzaba. La sala temblaba, el humo comenzaba a ascender como un monstruo devorador. Y Enrique sentía que su corazón latía con desesperación. La revelación de Valentina se repetía en su mente como un eco, mientras un fuego interno lo arrastraba hacia atrás, hacia Mariana,
Vamos, Enrique, gritó Mateo. Lo aló con fuerza entre la multitud, pero él no podía dejarla atrás. Mariana, la voz le falló, una mezcla de miedo y ansiedad. Se apresuró hacia ella, su mente rodeada por el caos. Cada paso lo acercaba al destino que lo había consumido. Su amor, su vida, todo lo que había imaginado. Las llamas rugían, pero él estaba decidido. Finalmente la encontró, atrapada en una esquina. Su rostro, iluminado por la luz del fuego, estaba lleno de terror. «Enrique, no puedo salir», gritó, su voz desgarrada por el pánico. El tiempo parecía detenerse. La figura de Javier, observando desde la distancia, tenía una mezcla de angustia y culpa en su mirada. Y en su mente, Enrique solo podía pensar que debía salvarla. Entonces un estruendo resonó. El cielo se oscureció y la luz se apagó. «No puedo dejar que esto acabe así», gritó mientras se movía, empujando a las personas que intentaban escapar. Las llamas comenzaron a lamer el suelo, y justo cuando se lanzó hacia ella, un sonido sordo llenó el aire y un gran trozo de metal cayó, separando a ambos. Enrique sintió que su corazón se paraba. «Mariana», gritó, con la voz quebrándose, mientras la miraba a través de las llamas. «Enrique, ayúdame». Era una súplica desesperada. La sala se continuaba derrumbando, el polvo y el humo llenaban todo, y ella estaba atrapada en medio de la tormenta. Fue entonces cuando, en medio del caos, un rayo de luz brilló a través del humo. Enrique se volvió hacia la dirección del resplandor y vio a Valentina, con una expresión de determinación, como nunca antes había visto. «Tu madre está aquí, Enrique», gritó Valentina. «Debes escucharla. Ella tiene que decirte la verdad». Las palabras iban acompañadas de un brillo en sus ojos, que llenaba la atmósfera de suspense. Enrique, como si por un hilo, sintió que todo el universo se concentraba en ese momento. «¿Qué quieres decir? Ella está muerta», replicó, la incredulidad asomándose en su voz. Pero Valentina, seguida por el eco de su madre, continuó avanzando, atravesando el humo como un faro de esperanza. «Cuando tu madre decidió dejarlo todo atrás, su vida no terminó. Vino aquí esta noche para advertirte sobre un peligro inminente», dijo Valentina, excediendo el terror que sus palabras imprimían. De pronto, el aire se tornó frío y Enrique sintió una presencia opresiva, una sombra que oscurecía todo. Un gran estruendo sonó cuando el material del techo comenzó a caer a su alrededor, y la sala comenzó a tragarse a todos. «Enrique, por favor», gritó Mariana, en un estado de terror, pero el caos sacudía a todos y el tiempo se distorsionó en su locura. En ese momento crucial, otro grito rompió la atmósfera y una figura apareció detrás de Valentina. «Etente». Un hombre alto y enérgico, con una mirada clara, fue seguido de una energía del pasado que nadie esperaba. Era Alberto, el antiguo socio de su padre, el que había desaparecido años atrás. «Todo lo que creías saber sobre tu familia es una mentira», exclamó, atrayendo la atención de todos. Enrique se sintió flotando entre la esperanza y la confusión. «¿Qué quieres decir?». El sudor frío recorría su espalda. El peligro a su alrededor no se desvanecía. «¿Esto no puede ser verdad?». La revelación de Alberto amenazaba con destruir todo lo que había considerado real. «Tu madre te ama más de lo que imaginas. Lo que está en juego es más grande que la fortuna, más grande que la vida que crees conocer», dijo, cada palabra un disparo directo al corazón de Enrique. «Alberto, no es el momento». «Por favor», Valentina imploró, el tiempo casi en el límite de sus fuerzas. La sala continuaba temblando, pero cada mirada estaba fija en él, como si esperaran una respuesta. Sin embargo, todo sucedió de golpe. Un mástil del techo se desequilibró y lanzó una lluvia de escombros. En un instante, Alberto se abalanzó hacia Enrique, empujándolo al suelo, mientras las piedras caían en picada. Pero no fue suficiente.
Un trozo de metal cayó y atravesó a Alberto. Su respiración se hizo suspendida y todos quedaron paralizados. Enrique sintió un grito desgarrador llenar sus pulmones, pero las palabras no salían. ¿Qué? Murmuró Mariana, las lágrimas surcando su rostro. El cuerpo de Alberto yacía inmóvil en el suelo, y el aire se volvió denso como una noche oscura. En ese momento todo se oscureció de repente. Se escuchó un murmullo que provenía del fondo del salón, y justo antes de que Enrique pudiera procesar la realidad, una luz deslumbrante iluminó la habitación. Pero no era el fuego, era algo otro, un objeto brillante que comenzaba a brillar. Un antiguo medallón que Alberto había soltado al caer. El caos estaba en llamas, pero la atención de Enrique se centró en el objeto, sintiendo que era la clave de todos esos misterios. ¿Qué significa esto?, pensó, mientras el futuro comenzaba a tambalearse con el peso de lo inesperado. ¿Podía ser que aquello cambiara toda la historia? ¿Todo lo que había creído hasta ese momento? Las llamas y el polvo lo invadían, pero la verdad se recostaba a su alrededor como un manto en llamas al borde de desvanecerse. ¿De qué se trataba realmente aquel medallón? La batalla por la revelación ya había comenzado, pero el desenlace aún se ocultaba tras la cortina del horror inminente. La luz brillante del medallón parpadeaba en la sala, rodeada de humo y caos. Enrique, con el corazón acelerado, miraba su contenido, sintiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Pero en ese instante, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. El techo crujió y el suelo tembló violentamente. Todos se tambalearon. Pero lo peor estaba por venir. De repente, un panel del techo se derrumbó, y una bomba de humo desató una nube negra, llenando la sala de gritos aterradores. Enrique sintió un nudo en la garganta, mientras se tambaleaba hacia adelante, buscando a Mariana, a Valentina, a Mateo. Los gritos de la multitud resonaban como un eco lejano, cubiertos por el rugido del fuego y el horror que se desplazaba a su alrededor. En el caos, vio la figura de su madre aparecer entre las sombras, más clara que nunca. «Enrique, tú tienes que...» Su voz era un grito urgente, pero su mirada se tornó sombría. «Hay algo más, algo que no sabes». Las llamas comenzaron a rodear a Alberto. Enrique gritó, «No, no te muevas», pero el hombre no lo escuchó. La desesperación empujó a Enrique hacia adelante. Cuando finalmente llegó, un grito desgarrador salió de sus labios al ver que un trozo de metal le atravesaba el abdomen. Alberto, antes tan seguro, ahora yacía en el suelo con una expresión de dolor imborrable. «Alberto», gritó Mariana, corriendo hacia él, pero era demasiado tarde. La imagen de Alberto se desvanecía. La adrenalina llenaba el aire, y Enrique sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. «Hay que salir de aquí», gritó, dando la vuelta para tomar a Mariana de la mano. Pero cuando sus ojos encontraron a Valentina, el horror se multiplicó. Valentina estaba pálida, parada junto al medallón abierto. «Enrique, necesitas saber la verdad. Tu madre, ella es...» Pero la frase quedó atrapada en su garganta cuando un segundo derrumbe interrumpió el aire, colapsando una parte del techo cerca de ellos. Un rayo de luz se coló, iluminando una silueta en la distancia. «¡Deténganse!». La voz era profunda, resonante. Era un hombre que nadie esperaba, alguien de la vigilancia del ejido, pero con el rostro fijado en Enrique. «Oh, el medallón no puede caer en las manos equivocadas. ¡Dame eso!». Enrique, paralizado, miraba al extraño. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?». La rabia y el miedo se mezclaban en su voz. La atmósfera era espesa y sentía que todo se desmoronaba. «Soy el verdadero heredero», declaró el hombre con una confianza fría. «Tu padre me desheredó, pero el medallón es mío, y tú nunca debiste haber nacido». El aire se detuvo, las palabras flotaron, llenando la sala de confusión.
Enrique sintió como si todo su mundo vacilara. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres realmente? El hombre dio un paso adelante, y el medallón en la mano de Valentina chisporroteó. Soy Emiliano, tu hermano adoptado, el otro hijo que tu padre mantuvo oculto durante años. Él tenía los secretos y tú no lo sabes. Las palabras retumbaron como un trueno, desgarrando las entrañas de la realidad. Enrique sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Podía ser verdad? La idea de otro hermano, alguien más en la familia, desataba una tormenta en su interior. No, esto no es posible, murmuró. No es, continuó Emiliano, avanzando con paso firme. Y con esa fortuna se viene una maldición. La única razón por la que estoy aquí es para reclamar lo que por derecho me pertenece. La sala empezó a entrar en un caos absoluto, el fuego devorando cada rincón. Las miradas se cruzaban. Una mezcla de shock, enojo y confusión llenaba el aire. El tiempo empezaba a deshacerse cuando de repente otro estruendo se sintió al fondo. Una explosión. En ese instante, un grito desgarrador llenó el aire. Valentina había caído atrapada. ¡Ayuda!, gritó luchando contra los escombros, mientras el caos crecía a su alrededor. Enrique se lanzó hacia ella, pero Emiliano lo detuvo. Si la rescatas, te arriesgas a perderlo todo. Eres un idiota. La presión llenó el espacio y era cuestión de tiempo antes de que todo estallara. Mientras el fuego iluminaba la sala como un escenario de pesadilla, el corazón de Enrique se partía. «No puedo dejar que muera», gritó, su voz llena de desesperación, mientras el suelo comenzaba a ceder. «No hay tiempo, Enrique. Tú decides. Sal o quédate», exclamó Emiliano, revelando en su mirada una complicidad traicionera. Enrique se paralizó, sintiendo que su vida se deshilachaba. ¿Qué hacer? ¿Separarse de su madre en una tormenta de secretos y tragedias perdidas? Mientras miraba el fuego devorar cada aspecto de su vida, la imagen de Valentina implorando su ayuda lo atravesó como un rayo. La decisión debía hacerse antes de que la verdad lo consumiera. Las llamas no solo amenazaban la estructura, sino también su alma, mientras se giraba, rodeado de humo y luz, enfrentando un futuro que podría cambiarlo todo. Cuando dio el paso adelante, el suelo crujía, y él gritó por encima del caos: «Aguanta, Valentina, voy a ayudarte». Pero el destino estaba a punto de demostrar su fuerza. La tormenta apenas comenzaba. El caos se desataba a su alrededor. Enrique sentía el calor del fuego acercándose. El humo lo envolvía mientras su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta de que no podía perder más tiempo. «Valentina, sujétate», gritó, impulsado por la desesperación. Corrió hacia ella, ignorando el estruendo que resonaba a su alrededor. El tiempo se desvanecía en su mente y el mundo se tornaba un remolino de sombras y luces brillantes. Mientras se acercaba, vio cómo el medallón brillaba aún más intensamente en las manos de Valentina. «Enrique», su voz atravesó el ruido, llena de miedo. Ella lo apuntaba, y él no sabía si correr hacia ella o hacia la salvación, pero eligió a la familia. «¡Estoy aquí! ¡Voy a sacarte!», gritó entre el eco de su propia voz. Valentina lo miró con ojos de alivio, pero la habitación comenzó a desmoronarse nuevamente. «¡Uy! ¡No! ¡Tienes que salir!», gritó, luchando por mantenerse en pie. Con un último esfuerzo, Enrique llegó a su lado y la tomó de la mano. Juntos, los dos avanzaron a través del humo, mientras las llamas les chupaban los talones. «¡Vamos! ¡Hay que salir ya!», exclamó Enrique, jalándola detrás de él. Justo cuando pensó que la salida estaba a un paso, un estruendo ensordecedor resonó detrás de ellos. Las paredes comenzaron a ceder, y el miedo se apoderó de Enrique cuando vio que una viga caía hacia ellos. «¡Agáchate!», gritó instintivamente mientras empujaba a Valentina hacia el suelo. La viga se estrelló justo donde ellos estaban un segundo antes, creando una nube de polvo y escombros. Enrique pudo escuchar los gritos de la multitud, pero se enfocó solo en Valentina, en no dejar que se desvaneciera, en no perderla.
Mientras el polvo se asentaba, miraron hacia atrás y vieron a Emiliano y Mariana, atrapados y luchando por encontrar una salida. ¡Ayuda!, gritó Mariana, la desesperación en su voz resonando como un eco que atravesó el caos. Emiliano estaba tratando de despejar los escombros, y de repente, Enrique sintió que sus piernas temblaban. «¡Vamos, a ayudarles!», exclamó tirando de Valentina. La miró a los ojos y vio miedo, pero también determinación. «¡Podemos hacerlo! ¡Juntos!». Juntos corrieron hacia el lugar donde estaban Emiliano y Mariana, pero el camino se hizo más difícil. Las llamas continuaban lamiendo las paredes del salón y el aire era irrespirable. Enrique sintió la presión en su pecho y el sudor que se acumulaba en su frente. «¡Ahí! ¡Solo un poco más!», gritó empujando algunos escombros, mientras sus manos ardían por el esfuerzo. «Lo conseguiremos, solo sigue», dijo Valentina, su tono firme. Se podía sentir la fuerza de su convicción, mientras él continuaba empujando y arrastrando, sacando a Emiliano de su trampa de escombros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron liberar a Mariana y a Emiliano. «¿Están bien?», preguntó Enrique, sus ojos llenos de preocupación. Ambos asintieron, pero el peligro seguía ahí. Las llamas estaban más cerca y el tiempo se acababa. «¡Dépiro, por aquí!», gritó Emiliano, señalando hacia una salida que apenas era visible. Juntos se lanzaron por el pasillo, cada uno empujando al otro más hacia adelante. El deseo primitivo de sobrevivir los guió mientras luchaban contra el peligro que los acechaba. Finalmente encontraron la salida, y bajo la luz del día, la libertad se extendía ante ellos. Pero la tormenta de emociones no había terminado. Enrique se dio la vuelta y miró el edificio en llamas. Sus recuerdos, su familia. «¿Ahora qué?», preguntó, el pitido del peligro aún resonando en su mente. Valentina lo miró con ternura. «Ahora empezamos de nuevo, con la verdad». Los otros asintieron, y ese era el momento para enfrentar juntos lo que vendría. Y aunque el pasado estaba lleno de sombras, lo que tenían por delante era un nuevo amanecer. Consciente de que su historia aún no había terminado, Enrique sintió una mezcla de esperanza y miedo. La vida los había golpeado duro, pero juntos habían enfrentado el fuego. Y ahora sí, estaban listos para descubrir quién eran realmente. Pero aquí está tu oportunidad de ser parte de esto. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Aplasta ese botón de like que tienes ahí abajo para alimentar el algoritmo y apoyar. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones. ¿Qué pasó con Enrique y su familia? Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que tienen que conocer este desenlace. Tienes que hacerlo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal. No esperes ni un segundo más para compartir.